una revista evangélica en Estados Unidos que es muy importante, ¿no? Es muy moderada, comparte la gran mayoría de valores de los católicos, no tiene una tendencia anticatólica, tiene cosas en las que pueden ser críticos de los católicos como porque son evangélicos, ¿no? Son protestantes. Pero es una revista prestigiosa y la mayoría de las veces es una revista creíble, ¿no? en abordar los problemas del cristianismo en general, a veces del catolicismo específicamente, pero la mayoría del tiempo de la comunidad evangélica. Esta revista se llama Christianity Today, o sea, Cristianismo Hoy. Fue fundada por un importante evangelizador protestante que hacia el final de su vida desarrolló una gran simpatía y un gran aprecio por Juan Pablo II, al punto que lo llamó la máxima autoridad moral del cristianismo hoy, ¿no? En su momento. Y esta revista Christianity Today recientemente publicó un artículo sobre cómo el número de católicos venía disminuyendo en México, ¿no? Una de las naciones de mayor tradición católica, y que durante muchas décadas, mientras el protestantismo iba avanzando en muchas naciones de América Latina, pensemos Brasil, Chile, Guatemala, ¿no? Otros países de América Central, y cómo en México estos números no cambiaban significativamente, es decir, cuán impermeable era el catolicismo mexicano a la influencia del pentecostalismo. Pero en este reciente artículo, este es su titular, ¿no? Dice Mexican Census, o sea, el censo mexicano, Evangelicals at New High, Catholics at New Low, o sea, los evangélicos en su punto más alto, los católicos en su punto más bajo, ¿no? Y como subtítulo incluyen este texto, dicen: gracias a la migración, a las misiones y al fuego pentecostal, los protestantes ahora son el 10% de la población mexicana, ¿no? Entonces, claro, ellos están celebrando porque son evangélicos y dicen: está muy bien, o sea, la sociedad, los cristianos evangélicos han aumentado y los católicos han disminuido. Bueno, qué pena por los católicos, pero qué bien por nosotros que estamos creciendo, ¿no? Entonces, este artículo de febrero de la revista Christianity Today dice que la información del censo del 2020, ¿no? Demuestra que los protestantes / evangélicos, lo que ellos llaman el movimiento, ¿no?, protestante evangélico, creció del 7.5% en el 2010 al 11.2% el año pasado. Es decir, acá estamos hablando de un crecimiento aproximadamente de 4 puntos porcentuales, ¿no? Es un crecimiento, sin duda, en una década es un crecimiento, pero comparado al crecimiento de los evangélicos en otros países es nada, ¿no? Digamos eso. Pero eso no es lo más importante. El artículo sigue diciendo que la Iglesia Católica ha dominado históricamente el panorama religioso en general en América Latina, ¿no? Pero especialmente en México, que es uno de los países más católicos en la región, ¿no? Sin embargo, aunque una tremenda mayoría de mexicanos todavía se identifiquen como católicos, es decir, o sea, admiten que tampoco es gran cosa, el declive del catolicismo se está acelerando. Y acá dicen cosas ciertas porque las cifras son las que son, ¿no? Entonces, acá comparten, digamos, los resultados del censo del 2020 con censos anteriores, ¿no? Entonces, Christianity Today dice: tomó 50 años, de 1950 al 2000, para que la proporción de católicos en México
cayera de 98% a 88%, o sea, otra vez el dato, 50 años, de 1950 al 2000, la población católica cayó en 10%, ¿no? De 98% a 88%. Pero ahora, ¿no? Solo 2 décadas después, o sea, del 2000 al 2020, ese porcentaje ha caído otra vez 10% al 77.7%. O sea, del 88% del 2000 al 77.7% del 2020. O sea, en resumen, tomó 50 años al catolicismo mexicano para caer en 10%, ahora solamente ha tomado 20 años para volver a caer en otros 10%, ¿no? Entonces, ellos dicen que distintos líderes evangélicos atribuyen a distintas razones, ¿no? La influencia de las iglesias norteamericanas, protestantes, otros latinoamericanos que llegan allí, y como el pentecostalismo, o sea, ese evangelismo mucho más agresivo, que es bastante anticatólico, dice el artículo que es el que domina el ambiente protestante, porque como sabemos, cuando hay reuniones ecuménicas en México, en estas reuniones vienen representantes de las iglesias formales, ¿no? De las iglesias históricas, luteranos, presbiterianos, etcétera, que no son pentecostalistas, no son estas pequeñas iglesias que van a zonas alejadas, a zonas pobres, con un pastor que se conoce la Biblia de pe a pa, pero no sabe nada más, ¿no? Y que es fundamentalmente anticatólico porque va a decir: yo antes le pegaba a mi esposa, tomaba licor y el cristianismo evangélico me salvó, cuando yo era católico era así. Y claro, o sea, no es que eran católicos, porque nunca eran católicos practicantes, porque no es que la iglesia católica ordene que nosotros tomemos pues como cosacos rusos, o que le peguemos y maltratemos a nuestras esposas, ¿no? Eso no es catolicismo. Pero bueno, el asunto es que ellos miran a estos números, ¿no? Y resulta que el crecimiento protestante es mucho más pequeño que el crecimiento de las personas que no creen, ¿no? Y en consecuencia lo que estamos viendo es el fin, no el crecimiento de los evangélicos, que ojo, están creciendo numéricamente, pero eso no es el principal dato estadístico de estos censos, sobre todo cuando los comparamos con los anteriores, comparamos el 2020 con los anteriores. Por ejemplo, la mayoría de los protestantes en México son no denominacionales, o sea, son estas pequeñas iglesias individuales, no pertenecen a alguna denominación, simplemente son independientes y en consecuencia no es que tengan la habilidad de sumarse o de reunirse siempre, ¿no? Los protestantes también son más activos en su fe, aunque son una minoría. El 63% de los protestantes mexicanos practican contra el 41% de los católicos mexicanos, ¿no? Lo que ellos no dicen, pero no le dan importancia, es que la mayoría de estos católicos, primero, no son practicantes y en consecuencia son católicos sociológicos. O sea, cuando les preguntan: oye, ¿tú eres católico? Ellos dicen sí, porque han sido bautizados, porque quieren que sus hijas o hijos se casen en la iglesia católica, quieren un funeral católico, pero después no les interesa nada más. Para el resto de actividades en su vida son paganos, ya son paganos, ¿no? Como decía Monseñor Charles Chaput, el obispo retirado de Filadelfia, decía: sí, hay mucha gente que va a misa, pero muchos católicos son en realidad agnósticos que van a misa, ¿no? Personas que creen simplemente en cumplir con la obligación, pero que en todo lo demás
no creen nada de lo que enseña la iglesia, ¿no? Tienen una pésima opinión de los sacerdotes, tienen pésima opinión de la iglesia, pero creen que el sacramento es importante como una manera de apostar a no irse al infierno por si el infierno existe, ¿no? Entonces, obviamente lo que estamos viendo es la secularización de nuestros países, y para bien o para mal, eso significa el fin del catolicismo sociológico, ¿no? El asunto es que sí, los evangélicos están creciendo en algunas regiones, en un número muy grande, ¿no? En los estados del sur, especialmente Chiapas, Tabasco, etcétera, ya la población evangélica es de 35% o más, ¿no? Pero el asunto es que el número creciente de ex católicos no está yendo a los evangélicos, ¿no? Sino que está yendo fundamentalmente a los no creyentes. Y en consecuencia, los evangélicos tienen para celebrar de una manera limitada, porque no es que la nación se esté volviendo más cristiana, sea que consideran a los católicos hermanos en la fe cristiana, sea que, como muchas de estas sectas no denominacionales crean que la Iglesia Católica es la prostituta de Babilonia, lo que sea que piensen, la sociedad no se está cristianizando, se está descristianizando, ¿no? Y en consecuencia es bastante infantil, diría yo, creer que algo bueno está pasando para ellos, ¿no? Y no es así. Lo que está pasando es que los números están demostrando la constante descristianización de nuestros países en América Latina. El número de personas que se están declarando no creyentes o que se están declarando abiertamente hostiles al cristianismo es más grande que el número de crecimiento de evangélicos, ¿no? Entonces, es verdad que los católicos tenemos que preguntarnos, ok, ¿por qué muchos católicos se están volviendo evangélicos? Pero mucho más importante de esa pregunta es por qué muchos católicos que por lo menos eran personas de fe y se declaraban católicos, hoy en día no quieren declararse nada, ¿no? Y tienen una actitud de indiferencia, cuando no de abierta hostilidad al catolicismo. Eso es lo que tenemos que preguntarnos nosotros, porque estoy seguro que cada católico de América Latina sabe los casos en que eso sucede, y sabe también en qué medida un católico serio practicante termina siendo una minoría en su entorno, termina siendo una minoría en su familia y termina siendo una minoría también, hasta en algunas ocasiones, en su propia parroquia. Entonces, ¿cómo evangelizamos? Esa es la pregunta que hay que hacerse. Que tengas un buen día.